Hola muchachos, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que está definido así. Dice, encuentre el valor de la hipotenusa. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo es una figura que tiene tres lados. Tenemos este lado que mide 15, está este lado que mide 20 y está este lado que está simbolizado con la letra H y es la hipotenusa la que nos están pidiendo que encontremos. El teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que está acá, es el que estoy señalando. Y ahí se aplica el teorema de Pitágoras que nos sirve para encontrar ya sea un cateto o ya sea la hipotenusa. Como habíamos dicho, existen tres lados en un triángulo. En un triángulo rectángulo hay dos lados pequeños y hay un lado grande. A esos dos lados pequeños, como el de 15 y el de 20, se les llama catetos y el lado más grande se le llama la hipotenusa. El teorema de Pitágoras está definido de la siguiente forma. Dice que c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. La C está representando la hipotenusa, o sea, el lado más grande. La A está representando un cateto, ya sea el de 15 o ya sea el de 20. Y la B está representando el otro cateto, ya sea el de 15 o ya sea el de 20. Mire que en este caso la hipotenusa está simbolizada con la letra H, no con la letra C, pero eso no es problema. Vamos a sustituir la C en el teorema de Pitágoras por la H. Entonces nos quedaría H al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado. Como habíamos dicho, A puede ser 15 o puede ser 20. Tomemos A como 15, entonces nos quedaría como 15 al cuadrado más b al cuadrado. Como habíamos dicho que 15 es A, lógicamente 20 es b. Entonces, en vez de b, vamos a poner 20. Entonces nos quedaría como 20 al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver estos cuadrados que tenemos acá y mientras tanto vamos a bajar la h. Entonces nos quedaría h al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado, que es 225, más 20 al cuadrado, que es 400. Aquí hay una suma, hay que resolver esa suma. Vamos a bajar h al cuadrado. Entonces nos quedaría que h al cuadrado es igual a 225 más 400. Eso es igual a 625. Acá tenemos h al cuadrado, pero la h no debe quedar al cuadrado, o sea, la hipotenusa no puede quedar al cuadrado. Lo que hacemos es que le sacamos raíz cuadrada a este término de acá. Entonces nos va a quedar que la h va a ser igual a la raíz cuadrada de este valor. Nos da un valor de 25. O sea, 25 es el resultado de haberle sacado raíz cuadrada a 625. Por lo tanto, este lado, que es la hipotenusa, vale 25. Miren que acá se comprueba, la hipotenusa vale 25, el cateto grande vale 20 y el cateto pequeño vale 15. Como habíamos dicho, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande en un triángulo rectángulo. En este ejercicio nos piden encontrar las cuatro identidades trigonométricas: la tangente, la cotangente, el seno y el coseno del ángulo mostrado. Mire que de nuevo tenemos un triángulo rectángulo, existe un ángulo de 90 grados, existe una hipotenusa de 50, existe un cateto de 40 y existe un cateto de 30. Una vez nosotros identificamos el lado más grande y ya sabemos que ese lado es la hipotenusa, los otros dos lados que quedan se llaman catetos. O sea, este es un cateto, vale 30, y este es un cateto que vale 40. Cuando me piden identificar las identidades trigonométricas de un ángulo, significa que ese ángulo está señalado, yo debo de buscar ese ángulo. En este caso, ese ángulo está señalado acá con la letra teta y en base a este ángulo voy a encontrar las cuatro identidades. Vamos a comenzar mencionando la tangente. ¿La tangente de quién? La tangente del ángulo mostrado, que es teta. La tangente está definida como el cateto opuesto. Fíjense que acá tengo el ángulo, este es el ángulo.
este es un cateto que vale 40 y este es un cateto que vale 30. Ojo, este no es cateto, esta es la hipotenusa. El cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo. Si este es el ángulo, el cateto que está al frente es este que vale 30. Entonces, la tangente está definida como el cateto opuesto, o sea, el que vale 30, dividido entre el cateto que está cercano al ángulo, o sea, el cateto adyacente. Como este es el ángulo, el cateto cercano es este de acá, que vale 40, y lo ponemos ahí. Vamos a darle igual, vamos a seguir con la cotangente. La cotangente del mismo ángulo, ángulo teta, es igual a lo inverso de la tangente. Mire que en la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto cercano o cateto adyacente. En este caso es de 40, 40. Y esto va a estar dividido entre el cateto opuesto, o sea, el que vale 30. Y nos queda así. Mire que es lo contrario, 30 arriba, 30 abajo, 40 abajo, acá 40 arriba. Luego vamos con el seno del mismo ángulo llamado ángulo teta. Y este va a estar definido como el cateto opuesto. Este es el ángulo, el cateto opuesto es 30, este de acá. Entonces va a quedar 30 entre la hipotenusa. Acá no hay pérdida, la hipotenusa es el lado más grande, o sea, el que vale 50. Luego vamos por el coseno y el coseno del mismo ángulo teta. Este está definido como el cateto cercano al ángulo. Miren que en este caso el cateto cercano o adyacente es el que vale 40, o sea 40. Y este va a estar dividido entre la hipotenusa que vale 50. Le vamos a dar igual, le vamos a dar igual y le vamos a dar igual. Ahora vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a hacer estas divisiones, o sea, 30 entre 40 y eso nos sale como 0.75. Luego en el siguiente nos queda 40 entre 30, vamos a hacer la división 40 entre 30 y este nos queda como 1.33. En el otro nos queda 30, o sea, el cateto entre la hipotenusa que vale 50, este nos queda como 0.6 y en el otro nos queda el cateto adyacente que es de 40 entre la hipotenusa y nos queda 0.8. Por lo tanto, la tangente del ángulo teta es 0.75, la cotangente es 1.33, el seno es de 0.6 y el coseno es de 0.8. En este ejercicio nos piden encontrar las componentes de cada vector. Dice. Acá tenemos un vector. Las componentes son las líneas que están paralelas al eje X y al eje Y. O sea, esta es la punta del vector. Yo trazo una línea hacia abajo, que sería esta. Esta es la componente Y porque está paralela a este eje que se llama Y. Y si yo trazo una línea de la misma punta del vector hacia acá, esto sería acá, esta línea punteada es la componente X, está paralela a este eje X. Entonces vamos a tener dos componentes, una llamada X y la otra llamada Y. ¿Cómo vamos a encontrar la componente X? La componente X la vamos a encontrar utilizando la función coseno. Entonces sería el coseno del ángulo teta y esto multiplicado con la magnitud. Esto va a estar por la magnitud. Vamos a escribirlo por acá. Mientras que en la componente Y vamos a utilizar la función seno. Entonces sería al seno del ángulo que hay ahí, o sea, un ángulo teta, multiplicado con la magnitud, o sea, la misma magnitud del vector. Que una vez que ya la tenemos planteada, vamos a encontrar la componente X de este vector de acá. Entonces nos quedaría como el coseno, sería como el coseno del ángulo teta, pero este ángulo teta tiene un valor que es 30, sería acá 30. Entonces el coseno de 30 grados y esto multiplicado con la magnitud. La magnitud es de 25 newton. En algunas veces está acá arriba del vector, en esta parte de acá.
En esta ocasión está acá pegado a la punta del vector, pero eso no es problema. Entonces sería multiplicado con 50. Entonces la componente X va a ser igual, lo vamos a dejar planteado acá. Vámonos a irnos a la componente Y. Entonces va a ser Y, va a ser igual al seno del ángulo teta, pero acá este ángulo vale 30. Entonces el seno de 30 por la magnitud es la misma, acá es 50, acá va a ser 50. Entonces la componente Y me quedaría así. Nos vamos a nuestra calculadora y acá está la función coseno. Presionamos coseno de 30 y esto lo multiplicamos con la magnitud, es de 25 y esto nos da igual a 21.65. Entonces la componente X es 21.65. Las unidades de la magnitud son newton. Entrar la componente Y, acá está la función seno, entonces sería seno de 30 grados y esto por la magnitud que es de 25, esto nos sale igual a 12.5. Entonces la componente Y es de 12.5 y ponemos las unidades de la magnitud que son los newton. Ya tenemos la componente X y la componente Y de este vector. La componente X es 21.65 y la componente Y es de 12.5 newton.